Bien, bien, en el día de hoy vamos a estar haciendo una introducción a lo que es el HTML. El HTML es el lenguaje con el que se define el contenido de las páginas web. Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que compondrán una página web, como imágenes, listas, videos, entre otras. El HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para desarrollo de páginas de Internet. Se trata de las siglas que corresponde a Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marca de hipertexto. Importante destacar que el HTML no es un lenguaje de programación y no tiene compilador alguno, así que si hay algún error que no detecta, lo visualizará de la manera en lo que lo ha entendido. Es un sistema de etiquetas que indican al ordenador cuando hay que señalar una cursiva, separar un párrafo o definir el color de texto. Aquí estamos observando lo que es la estructura básica o elemental de un archivo HTML. Dicho sea de paso, siempre iniciará por la etiqueta HTML y escrita entre signo de menor y mayor. Como pueden observar, este sería el inicio del documento HTML y esta etiqueta, representada siempre por un slash, será el final. Dentro del HTML tenemos subcarpetas, o subcarpeta no, perdón, subetiquetas que dependen o que tienen una acción principal. Por ejemplo, la etiqueta head, que es utilizada para definir lo que son los encabezados. Por ejemplo, dentro del head yo estoy especificando aquí el título de la página, es decir, lo que se va a visualizar en la barra de título. Para nuestro ejemplo, bienvenidos a HTML. Y, pero no se limita solamente a especificar un título. En su momento vamos a estar viendo que también nosotros podemos ahí especificar, por ejemplo, un archivo del tipo CSS para una hoja de estilo, o un archivo JS para declarar un conjunto de funciones JavaScript, entre otras especificaciones que se le pueden dar a esta área. El body es el cuerpo, es decir, lo que puede observar, lo que va a poder visualizar el usuario final, es decir, todo lo que nosotros diseñemos o que esté orientado a la interfaz gráfica, por así decirlo, pues se va a escribir dentro del body. En breve momento vamos a estar haciendo una práctica para ir demostrando paso por paso esta parte teórica que le estoy mostrando aquí. Pues bien, dentro de esas etiquetas vamos a mencionar la etiqueta H1. H1 es la abreviatura de Heading Tab 1 y también es la primera y más importante de las 6 etiquetas. 6 etiquetas porque va desde A1 hasta A6 para definir y diferenciar los encabezados en el código HTML de una página web. ¿Para qué sirve la etiqueta H1? La principal función de la etiqueta H1 es diferenciar el título principal del resto del contenido, pero también tiene una gran importancia para el SEO, Search Engine Optimization, pues permite estructurar la página para una mejor lectura, tanto de las personas como de los bots de Google u otros navegadores. En esta última parte me estoy refiriendo específicamente a esos algoritmos de búsqueda que le dan prioridad a lo que está escrito con la etiqueta H1. Como pueden observar en esta diapositiva, tenemos el mismo mensaje, pero escrito en diferentes etiquetas. Contrario a lo que se pudiera pensar cuando no se tienen todavía las competencias del uso de HTML, a mayor número no significa que se va a ver más grande, sino todo lo contrario. A mayor número, el H se va a mostrar, o el contenido encerrado entre las etiquetas H, a mayor número se va a mostrar más pequeño. Pero no se limita al tamaño de letra. Muchas personas confunden esto. H1 es para ponerlo más grande. No. Ok, lo hace. Pero también los buscadores, como dije ya anteriormente, le dan prioridad a lo que está
escrito entre la etiqueta H1, por lo que su uso debe ser utilizado de una manera con cierta pertinencia y no abusar o exagerar en lo que es el uso del H1. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto. En mi caso, yo voy a crear una carpeta en el escritorio llamada clase HTML, por ejemplo. Y luego, con Visual Studio Code, que es el editor que utilizo, pero que no necesariamente tiene que ser el que ustedes vayan a utilizar, ya eso está a su libre elección. Yo me siento cómodo con Visual Studio Code, pero el que quiere puede utilizar el que mejor le convenga, no hay problema con eso. Entonces yo voy a venir aquí a la opción File, voy a buscar ahora la opción Open Folder y voy a seleccionar en el escritorio la carpeta que acabo de crear, a la cual le di el nombre de clase, si mal no recuerdo, clase HTML. La selecciono y en este momento lo que él va a manejarme el Visual Studio Code es como si fuera un proyecto. Todo lo que yo escriba dentro de esa carpeta va a formar parte de mi proyecto. Entonces, si observan, aquí está la ventana de bienvenida que la podemos cerrar, no hay problema con eso. Cuando ubicamos el puntero del mouse en nuestro IDE, aquí aparecen 3 y 4 iconos, mejor dicho. Y el primero dice New File, o sea, nuevo archivo. Le doy un clic, escribo el nombre del archivo. Una buena práctica siempre es al primer archivo o al que va a fungir como principal, ponerle el nombre de index.html, que son las iniciales. Noten que inmediatamente yo le puse .html, ya él identifica ese archivo que estoy creando con HTML, poniéndole entonces el signo de menor y mayor. Importante destacar que Visual Studio Code me permite programar o codificar en diferentes lenguajes de programación. Ok, entonces una vez hecho esto, ya estamos en el entorno de desarrollo. Si yo escribo las iniciales, por ejemplo, HT, con yo poner HT, él me va a mostrar una lista y me va a decir, mira, tú puedes crear una estructura con el HTML clásico o con el HTML5, que es el más reciente, uno de los más modernos. Entonces yo puedo seleccionar HTML5 e inmediatamente lo que él va a hacer es crearme la estructura. Que si yo puedo escribir la estructura desde cero, por supuesto que sí, pero como el IDE me da la facilidad de crear ya la estructura básica, ya entonces lo único que tenemos que comenzar es a escribir el cuerpo de la página, o en su defecto también especificar el título. Vengo aquí a la opción Title, por ejemplo, le voy a poner como título uso de HTML. Imaginemos que ese es lo que yo quiero mostrar en mi barra de título. Ok, una vez hecho esto, entonces dentro del body puedo comenzar a escribir las etiquetas que se requieran para lo que nosotros decidamos o se nos pida en su momento. Voy a comenzar entonces con la misma etiqueta H1. Le digo H1. El IDE tiene la importancia de que yo abro la etiqueta y él mismo se encarga de cerrarla. O sea que yo no tengo que estarme preocupando por cerrar la etiqueta, porque él sabe que una etiqueta que se abre debe ser cerrada. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, bienvenidos al mundo web, y guardo eso, y le doy botón derecho del mouse y le digo View in Browser. Esto es un plugin que yo tengo instalado. Es posible que si ustedes instalan Visual Studio Code, quizás no tengan esa opción de View in Browser de manera predeterminada, pero se puede agregar por aquí.
En su momento estaré explicando cómo hacerlo, pero es bien simple. Entonces le doy a View y fíjense que él aquí me está dando la vista de cómo quedaría mi página, que por el momento lo único que tiene la etiqueta H1. Y fíjense que aquí en la parte del título dice uso de HTML, que fue lo que especificamos en la carpeta Title. Importante destacar, si yo no tengo, por ejemplo, si no tengo instalado mi plugin de ver en el navegador desde aquí, yo puedo entonces, por ejemplo, simplemente ir a mi carpeta que se llama clase HTML y pulsar doble clic en el icono o en el archivo, mejor dicho, que tiene el icono del Chrome, o en su defecto va a tener el icono de su navegador que esté predeterminado. En mi caso yo tengo a Chrome. Le doy doble clic y aquí se ve la salida de ese resultado. Entonces voy a volver y voy a demostrarle lo que hablamos de la etiqueta H1 de la etiqueta H, perdón, con relación a las diferentes variantes que tiene desde el 1 hasta el 6. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira, tú vas a hacer la etiqueta 2, tú vas a hacer la etiqueta 3, 4, 5 y esta sería 6. Perfecto. Puedo, si quiero, vengo archivo, file, ¿verdad? Save. Pero si quiero también puedo usar el acceso directo, simplemente pulsando control S y ya con eso estoy guardando. Si vengo nuevamente a mi página y ahora refresco la página, o sea, la actualizo, observen entonces cómo se visualiza el mismo mensaje, pero en diferente tamaño. Y el último, que es el H6, sería entonces el más pequeño. Ahora bien, ese es el tipo de letra con el cual me debo quedar. Ese es el color con cada H1. Por supuesto que no. Más adelante vamos a estar viendo lo que son los CSS, que me permiten a mí aplicarle estilo, apariencia a un documento HTML. Y con él nosotros pudiéramos personalizar lo que son esos H's, llámese tipo de letra, color, tamaño, entre otras características que pudiera tener. Pues bien, una vez visto esto, vamos a ver otra sentencia de la que tenemos por aquí en nuestra diapositiva. Es la sentencia o la etiqueta, mejor dicho, marquee. La etiqueta HTML marquee se utiliza para insertar un área de texto en movimiento. También se le conoce como marquesina o marquesina desplazándose. Entonces, vamos a verla. Si aquí debajo, por ejemplo, yo escribo la etiqueta marquee y escribo un mensaje, por ejemplo, esto es una prueba de diseño web con HTML, por ejemplo, o el mensaje que usted quiera poner, ¿verdad? Guardo y actualizo mi página y observen cómo ahora se está mostrando un texto en movimiento que dice esto es una prueba de diseño con HTML. Ok, la idea del marquee es que él va a venir, por ejemplo, de derecha a izquierda y va a repetir ese ciclo n cantidad de veces mientras esté visualizando la página. Una característica de HTML es que yo puedo combinar etiquetas. Por ejemplo, si yo quisiera, pudiera decirle que ese marquee se va a escribir con una etiqueta, por ejemplo, H2 o H3, dependiendo de lo que usted quiera lograr. Entonces yo puedo venir aquí y decirle, mira, tú me vas a adquirir la forma de un H2. Vas a hacer un H2 y todo lo que esté en ese marquee, yo cerrándolo, ¿verdad? Al final va a formar parte
del H2. Igual, guardo, refresco mi página y observen cómo ahora el tamaño del texto, como está escrito en H2, pues se visualiza más grande. Eso mismo pudiera ser con H1, un ejemplo. Si vengo aquí y le pongo un 1, guardo mi aplicación, actualizo y observen cómo se ve ahora la etiqueta Marquee, pero ya precedida por la etiqueta H1. De esta forma vamos interactuando con HTML. Como pueden observar hasta el momento, no es una cosa del otro mundo, es un código que es bien simple. Ahora tiene su defecto. Si él, por ejemplo, como no tiene un compilador, como no compila, sino que simplemente lo que hace el navegador es que interpreta las etiquetas. Si escribimos una etiqueta mal, pues simplemente no vamos a tener una acción, no va a hacer absolutamente nada. Lo más probable es que imprima el mensaje tal cual nosotros lo codificamos cuando estábamos en modo diseño. Pues bien, continuando con las etiquetas HTML, que son muchísimas y que hoy solamente vamos a hacer como una especie de un resumen de algunas de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando yo presiono la tecla Enter cuando estoy escribiendo mi contenido de la página, pero cómo lo interpreta el navegador. Por ejemplo, si yo escribo unos cuantos nombres: Juan, Carlos, Luisa, Juana, Brígida, Diógenes, por ejemplo, entre otras. Cualquiera que no tenga la experiencia y esté creando su documento HTML o su página HTML, mejor dicho, por primera vez, como ha pulsado la tecla Enter, pudiera pensar de que esos nombres se van a ver uno debajo de otro. Entonces, cuando yo guardo y actualizo mi página, fíjense que los nombres Juan, Carlos, Luisa, Juana, Brígida y Diógenes están de manera horizontal, aunque yo fui pulsando la tecla Enter. Pero ¿qué ocurre con eso? Que como no le estoy diciendo mediante una orden, mediante una etiqueta, que yo quiero que eso salte de línea, que se posicione, que sean líneas independientes, pues lo que hace el navegador es, ok, esos son los nombres y yo simplemente te lo voy a poner de forma horizontal. Entonces hay una etiqueta que tiene la particularidad que nosotros la podemos utilizar cerrando, o sea, sin la necesidad de abrir y cerrar como sí ha ocurrido hasta el momento con la mayoría de etiquetas que le estoy explicando aquí, como con H1, Body, Head, HTML, que son etiquetas que abren y cierran. Entonces, me refiero específicamente a la etiqueta Break, que se abrevia como BR. BR. Esa etiqueta lo que hace es un rompimiento de línea, o sea, él muestra el nombre y salta a la siguiente línea. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: ponerle un BR a cada uno de los nombres. Cuando yo guardo y actualizo mi página, entonces observen cómo se muestra ahora lo que son los nombres, uno debajo de otro. ¿Por qué? Porque le estoy especificando que yo quiero que vaya saltando una vez escribe el nombre, salte a la siguiente línea, o sea, haga un break, un rompimiento. Esa sería una forma, no significa que es la única, pero como le dije, estoy haciendo una especie de resumen de lo más importante. ¿Qué ocurre? Se pudiera hacer también una lista de esos mismos nombres, pero sin yo utilizar BR. Entonces existe una etiqueta. Bueno, en realidad son dos tipos. Pudiera ser una lista numerada, ordenada, o una lista simplemente con viñetas, o sea, que me represente cada elemento con, por ejemplo, con un diseño. Entonces yo pudiera decirle, por ejemplo, si yo quiero hacer una lista ordenada, yo puedo decirle OL y dentro del OL
declarar los elementos de esa lista con LI. Entonces ahí yo pudiera poner, por ejemplo, el mismo Juan de ahorita. Pudiera seguir la misma secuencia, por ejemplo, Juan, Carlos. Vamos a hacerlo igual para que ustedes observen la diferencia. En este caso lo que estoy haciendo es declarando elementos. Entonces, Luisa, por ejemplo, vamos a poner otro aquí, Juana, y Brígida, para hacerlo tal cual lo hicimos en la lista de arriba. Y por último, vamos a poner otro LI. Vamos a poner a Diógenes. Guardo. Si ustedes observan, he creado ahora con los mismos nombres, pero una especie de lista. La lista aquí arriba se define con OL si yo quiero una lista organizada. Y con LI los elementos de esa lista. Cuando yo guardo y yo actualizo mi página, fíjense que aquí me está mostrando los elementos de esa lista. Ahora bien, y fíjense que me le está asignando también un número que va identificando de manera secuencial a cada uno de esos elementos. ¿Qué ocurre? Yo puedo hacer lo mismo y lo voy a copiar para que ustedes noten la diferencia. Voy a copiar esa lista y la voy a pegar aquí debajo. Entonces, en la lista, en vez de utilizar un OL, le voy a decir que yo quiero utilizar un UL. Un UL sería entonces una lista no organizada. Cuando yo guardo y actualizo mi página, voy a bajar un poquito para que ustedes observen. Fíjense que están los nombres, pero en vez de tener un número secuencial que lo vaya identificando, lo que tiene es una viñeta. Importante el que ustedes conozcan el uso de las listas, porque no se limitan exclusivamente a simplemente mostrar una lista de nombres de productos, sino que también a nivel de CSS, que es como ya le he mencionado en varias ocasiones, la hoja de estilo, ustedes pudieran crear también un menú y cada lista, cada elemento de la lista sería una opción de ese menú. Eso también se puede hacer a nivel de CSS y HTML utilizando lo que son este tipo de lista. Bien, una vez hecho esto, vamos a pasar a una etiqueta y la voy a poner aquí debajo. Una etiqueta que HTML que le va a servir a ustedes de muchísimo. Lo simple de esta etiqueta y la flexibilidad y las diferentes posibilidades de uso que me da es algo sorprendente. Por ejemplo, me refiero específicamente a la etiqueta input type. Esa etiqueta tiene diferentes formas de uso, o sea, me puede dar diferentes tipos de objetos. Las personas que ya tienen experiencia en programación recordarán lo que es un text box, un label, un botón, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de objetos, por ejemplo, un checkbox, un radio button, entre otras. Input type me permite hacer eso precisamente. Entonces, cuando yo coloco, por ejemplo, input type y le digo signo de igual, él me muestra, por ejemplo, todos los objetos que pueden ser creados. Objetos y en ocasiones me muestra también diferentes propiedades. Todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, si se tratase, por ejemplo, de un text box, yo simplemente selecciono text y ya él sabe, por ejemplo, que lo que yo quiero hacer es un text box, o sea, una caja de texto. Y yo puedo decirle, por ejemplo, que eso va a tener un nombre, un ID, y le puedo decir que va a ser txt nombre, en el caso de que yo quisiera almacenar ese valor. Pues entonces puedo cerrar esa etiqueta que también se abre con una sola
ya la cierro y ahí voy a tener la oportunidad de poder tener un objeto que me permita a mí escribir dentro de esa caja de texto. Por poner un ejemplo, le voy a poner aquí nombre, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Cuando yo guardo, voy a dar control S y actualizo mi página. Fíjense que aquí debajo ya yo tengo el texto, la caja de texto que me permite a mí escribir, por ejemplo. Ya yo tengo ahí mi text box. De esa manera tan simple. Lo voy a poner en la parte de arriba porque como voy a hacer varios ejemplos, quiero que ustedes lo vean de una manera rápida y así ahorramos el tiempo. Lo voy a poner aquí encima del primer H1 y lo voy a separar para que me entiendan. He colocado un mensaje, un texto que dice nombre y aquí con el HTML input type, con esa etiqueta, lo que hice fue crear un objeto del tipo textbox. ¿Cómo sabe él que va a ser del tipo textbox? Siempre lo que ustedes le pasen entre comillas define el objeto. Con yo escribirle text, ya él sabe, por ejemplo, que se trata de un objeto del tipo textbox. Ok, entonces, imagínate que en vez de ser un objeto de ese tipo, sea un objeto que me pida a mí la clave de un usuario, por ejemplo. Entonces yo puedo aquí, lo voy a hacer en una sola línea para ir viendo diferentes ejemplos. Aquí en vez de ser un text, yo le puedo decir que sea un password, por ejemplo. Un password, lo voy a dejar con ese mismo nombre, voy a guardarlo, voy a refrescar mi página y fíjense que aquí usted dirá, bueno, pero eso me parece igual que el resultado anterior, me parece una caja de texto. Sí, pero cuando usted escribe, lo que la persona está al lado suyo no lo ve. Lo que usted está escribiendo. ¿Por qué? Porque es tipo password y ya viene con esa característica. O sea, no tengo que preocuparme por buscarme algo que le dé un formato que haga eso. Ya ese objeto es de ese tipo. Esa es su característica. Algo más que podemos hacer con el input type. Bueno, son muchísimas cosas, pero igual le voy a seguir explicando. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero crear eh, un objeto que sea numérico, que solamente me reciba números. Ok, entonces yo le digo, mira, lo que yo quiero es un number. Y ya con eso, guardo, actualizo mi página y observen lo que pasa. Aunque yo intente poner texto, no me lo va a permitir, solo número. Y viene con dos flechas que me permiten aumentar, por ejemplo, o disminuir. Por ejemplo, tengo un 0 y le voy dando a la flecha superior, aumenta, y si le doy a la de abajo, disminuye. Aunque él también me da la posibilidad de que si yo no quiero perder tiempo con eso, yo quiero poner un número, por ejemplo 95, pues simplemente lo escribo, lo digito. Entonces, importante que como tú lo definimos como un number, como un número, no va a aceptar otra cosa que no sea número. Pero no se limita a esto, señores. Ese mismo objeto, ese mismo etiqueta, HTML, perdón, input type, me permite a mí trabajar con fecha. O sea, yo puedo decirle, mira, en vez de eso, yo quiero que tú seas un date. Y cuando usted guarda y ejecuta esa aplicación, fíjense que ahora él tiene la forma de una fecha, pero no una simple fecha que tú tienes que digitarla. Obviamente te da la posibilidad de que tú lo especifiques. Si le das un clic a esta área, que es una especie de calendario, entonces te muestra el calendario con la fecha, por ejemplo, especificada. Y tú puedes seleccionar la que quieras. Y ya con eso él se va a llenar, pero no se limita a eso. Yo puedo moverme,
porque usa el mismo calendario de la PC, de la computadora, por así decirlo. Entonces, igual selecciono o tengo la facilidad de también digitar los valores como yo considere. Todo eso es posible. Aparte de eso, bueno, vamos a ver otro objeto que se puede crear con el mismo input type. Fíjense que yo lo estoy haciendo sustituyendo para que ustedes vayan viendo cómo se hace uno, cómo se hace otro, pero pudiéramos perfectamente ir creando y dejándolo en su existencia. Por ejemplo, si eso es un password, yo puedo aquí ponerle password y se quedó ahí. Voy a ponerle el nombre de clave para que ustedes me entiendan. Ese sería un objeto. Como dije al principio, si yo quisiera poner algo, por ejemplo, que me quede, imagínense que ustedes quieren que, para que tenga más sentido, yo quiero que me diga usuario, ¿verdad? Usuario. Entonces aquí yo voy a darle la oportunidad de que él ponga el usuario con el mismo input type. Le voy a decir que yo quiero que eso sea del tipo text y le voy a dar un nombre con ID que se va a llamar txt usuario. Ok, entonces ahí lo tengo. Vamos a ver ahora cómo se vería esto que acabo de hacer. Guardo, siempre guardo y actualizo mi página. Fíjense que ahora tenemos usuario, ¿verdad? Donde vamos a escribir usuario y tenemos clave donde vamos a escribir el password de ese usuario. Pero imaginen que ustedes quieren también tener un botón que diga, por ejemplo, entrar. De la misma manera, si el botón iría, eso lo puedo poner debajo, porque incluso puedo hacer esto para que me vayan entendiendo. Si yo lo hago así, va a pasar lo mismo que ocurrió cuando iniciamos. Yo le di enter, pero como no hay nada que le indique que yo quiero eso en la otra línea, él igual lo va a poner de forma horizontal. Entonces aquí yo voy a crear un botón con la misma etiqueta input type y le voy a decir, mira, escribí mal input, por eso no me salió. Input type. Vas a hacer igual ¿a qué? A un botón. Pues ya está creado mi botón. Ese botón va a tener un value. O sea, ¿qué va a decir ese botón? Ese botón va a decir entrar. Ese va a ser el valor que él va a almacenar, que va a mostrar. Y va a tener un nombre que sería btn entrar, por ejemplo. Igual, cierro mi botón, guardo y ustedes verán, bueno, ahí guardé. Actualizo mi página y fíjense que ya tenemos a usuario, tenemos clave y tenemos el botón. Que si yo quisiera que se muestre uno debajo de otro, pues ya ustedes saben que existe la etiqueta BR. O sea que yo puedo ponerle aquí BR y ponerle aquí BR y ya con eso lo que voy a hacer es que voy a lograr que pase el mensaje de que estén uno debajo de otro. Guardo, actualizo mi página y aunque no se está viendo de una forma tabulada porque no hemos llegado ahí a esa parte, pero fíjense que aquí tengo el usuario, aquí tengo la clave y aquí tengo el botón. O sea, lo que estamos aprendiendo a hacer con el input type básicamente es la interfaz. Una interfaz que posteriormente va a tener un estilo, va a tener un formato determinado. Ok, cerrando ya con el input type que tiene muchísimo uso y que es bueno que ustedes lo vayan conociendo. Es tan potente que yo puedo, por ejemplo, crear un checkbox. Imaginemos que yo quiero, vamos a ponerle un BR aquí. Y yo quiero preguntar si la persona trabaja, por ejemplo.
Entonces yo puedo tener aquí un mensaje que diga trabaja y con el mismo input type tener, por ejemplo, un, un checkbox. Un checkbox, ¿no? ID. Igual le pongo un nombre que sería CHK trabaja o el nombre que usted decida ponerle. Y ya con esto es suficiente. He creado un checkbox. Entonces, cuando actualizo mi página, fíjense que ya aquí debajo tengo un trabaja y si le doy un clic, él me selecciona, ¿ve? Me selecciona, me quita, me selecciona. Me permite también poder crear una paleta de colores, por así decirlo. Imaginemos que color preferido. Y aquí yo puedo decirle, mira, perdón, yo quiero que tú me hagas un input type y yo quiero que tú seas un color. Entonces puedo darle un nombre que diga, por ejemplo, CLC color. Un ejemplo. Lo del nombre va a depender de ustedes. Guardo, actualizo mi aplicación y fíjense que ya aquí me está saliendo el color. Si le doy un clic, entonces me aparece ahí la paleta de colores que yo puedo seleccionar. Por ejemplo, cuál es mi color preferido. Seleccionarlo y ya lo tengo aquí almacenado. De esta manera, nosotros podemos interactuar con lo que es el HTML. Importante con relación, por ejemplo, al maquetado, a la forma en que nosotros podemos darle, por ejemplo, una mejor apariencia o irlo maquetando para que vaya quedando más elegante. Eso tiene diferentes formas de hacerse. Pudiera ser con el div o pudiera hacerse con un clásico table, una tabla que es elemental y siempre es bueno conocerla, aunque está quedando en desuso, pero de vez en cuando en diferentes proyectos es bueno tener claro de cómo funciona esto de las tablas. Por ejemplo, yo puedo decirle a nivel de HTML que yo quiero una tabla, simplemente escribiendo la etiqueta table. Con la etiqueta tr le estoy diciendo que quiero filas y con la etiqueta, por ejemplo, con la etiqueta td yo puedo decirle que quiero columna. Entonces eso sería una columna. Entonces yo puedo decirle, mira, ese usuario yo lo quiero en una columna. Un ejemplo, el usuario que pusimos allá arriba y ponerlo aquí debajo, por ejemplo. Ya eso se va a ver en una columna. Entonces, en la siguiente columna, o sea, que para que le quede al frente, yo quiero tener otro TD, o sea, otra columna, que sería este que nosotros utilizamos. En este caso no necesito ya SVR, se darán cuenta en un momento. Entonces aquí lo pego y ya tengo, por ejemplo, la primera fila. ¿Cómo se vería esto? Bueno, me va a aparecer en la primera columna usuario y en la siguiente columna me va a aparecer la caja de texto para digitar el usuario. Lo mismo pasa con si yo quiero otra fila, o sea, quiero insertar otra línea y en el primer TD, en la primera columna, yo quiero que diga clave, por ejemplo. Perfecto, me ubico aquí, la pego, ok. De igual manera, al frente de la clave, yo quiero poder digitar la clave que ya previamente nosotros lo definimos aquí arriba. Me llevo ese dato para acá abajo y ya lo tengo. Ahora bien, el botón, por ejemplo, el botón de entrar, si yo quiero que lo ponga, por ejemplo, en esa misma fila, pues simplemente agrego otro TD y entonces me llevo el código del botón para que ustedes tengan una idea.
¿Ok? Esos BRs que están aquí arriba ya no lo necesito. El color y el trabajo lo voy a dejar suelto ahí, simplemente para que ustedes vean cómo se va a comportar la parte de usuario y clave. Guardo, actualizo mi página y miren cómo ahora cambió. O sea, el estilo que se veía antes con ese usuario y la clave, como que no quedaban exactamente uno debajo de otro, pues ya eso ha cambiado porque ellos están dentro de una tabla. Incluso si yo quisiera, por ejemplo, que ese botón, en vez de estar al lado de clave, se muestre en la parte de abajo, pues simplemente lo que haría es insertar una nueva fila y colocar el botón en una nueva columna. Me explico. Si ese fuera el resultado, haría lo siguiente. Esto no me interesa aquí, por ejemplo. Lo elimino. Y inserto una nueva fila. Y dentro de esa nueva fila pego lo que tenía ahorita. Le estoy diciendo, mira, yo quiero que tú insertes una nueva fila y en la primera columna me pongas el botón entrar. Guardo, actualizo mi página y miren cómo ahora el botón entrar se ve en la parte de abajo porque he insertado una nueva fila y he creado una nueva columna en esa fila. Hasta aquí un resumen de algunas de las etiquetas que se utilizan con frecuencia en HTML. No estoy diciendo que son las únicas porque HTML tiene un conjunto bien extenso de etiquetas, pero sí entiendo que con ello ustedes ya pueden ir, lo que no tengan un conocimiento así muy profundo, irse familiarizando y a partir de ahí tomarlo como punto de referencia e ir perfeccionando, investigando otro tipo de etiquetas que forman parte de este lenguaje de marcado. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.